Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola amigas, hola amigos, qué gusto nuevamente vernos por aquí en su programa Tercer Sector con Gaby Goldsmith y como siempre les digo, con todos ustedes. Y pues nuevamente aquí abriendo el año tenemos la oportunidad de entrevistar a una gran organización que es parte de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. Ellos son una IAP y bueno, se llama Enseña por México. Yo creo que el nombre nos dice bastante acerca de cuál es la razón de ser de esta gran organización y vamos a tener oportunidad de conocer mucho más de lo que ellos hacen. Aquí los esperamos. Y bien, pues ya estamos aquí con el director general de Enseña por México, IAP, Juan Manuel González. Juan Manuel, bienvenido. ¿Nos puedes platicar un poquito generalmente siempre hablamos de la formación académica, de la experiencia, antes de hablar de la organización, sobre todo cuando estamos hablando de un director? Perfecto, pues bueno, muchas gracias por el espacio, un gusto poder compartir contigo este momento. Pues mi formación es combinada entre una educación que tuve en México y una educación que estuve fuera de México, en Estados Unidos. Y creo que lo más importante de mi formación tiene que ver de dónde viene inspirada mi formación y tiene que ver con mis padres. Mis padres son de una comunidad muy pequeña en Michoacán, donde ellos no tuvieron oportunidades educativas. De hecho, mi mamá nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Entonces, yo soy el octavo de 8 hijos y hijas que tuvieron mis papás. Y me tocó crecer en Guadalajara, porque mis papás, por temas de narcotráfico, se mudan de la comunidad de donde son en Michoacán a Guadalajara. Y pues me toca crecer en Guadalajara y viví ahí hasta los 14 años. Y a los 14 años me fui a Estados Unidos con mi papá. Porque mi papá, como no teníamos suficiente dinero para sobrevivir con los ingresos que teníamos en México, siempre se iba a Estados Unidos una parte del tiempo y una parte del tiempo pasaba con nosotros. Y pues al final de cuentas, pues la educación siempre fue como mi forma de tener mejores oportunidades. Y fue lo que me llevó ahora a estar en Enseña por México. Previo a eso, pues pasé una parte de formación en el mundo de consultoría de negocios, pero siempre con la idea de quería que aprender mucho sobre la gestión en diferentes organizaciones, en diferentes empresas, para luego poder llevarlas al sector educativo. Y afortunadamente, pues el ser como una persona que le encantaba la educación, logré estudiar 2 maestrías, una en educación y otra en negocios, en la Universidad de Stanford. Y después de haber pasado 14 años fuera de México, decidí que como la educación me había cambiado la vida a mí, yo necesitaba regresar a México para ayudar a que más niños y niñas en México tuvieran una educación de calidad y que no tuvieran esas limitantes que mis padres tuvieron por el hecho de no haber tenido esa educación. Entonces, hace 5 años regresé a México y regresé para trabajar en Enseña por México y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¡Ay, qué maravilla, Juan Manuel! ¡Qué bonita historia! Y sin duda, esto pues nos queda claro que te sensibilizó mucho hacia el tema educativo, pero también hacia el tema de la superación, ¿no? De lo importante que es contar con herramientas para poder salir adelante, el hambre por hacer más, por ir por más y además porque los demás tengan esas mismas oportunidades. No es nada más un proyecto de vida personal, es un proyecto de vida que incluye la vida y el beneficio de muchas personas más. Así es que más que puntual que estés al frente como director general de esta gran organización que se Enseña por México. Y pues te reitero de verdad la bienvenida aquí al programa. Y te voy a platicar que tuve oportunidad de leer un poco de lo mucho que hacen. Y a ver, estoy entendiendo que ustedes son como formando formadores, ¿no? De alguna manera porque están buscando justamente fortalecer a través de estos PEMIs, ¿les llaman? PEMS. PEM.
que Sí. son Profesionales de en- Enseña por México. de Enseña por México. Si quieres te puedo contar un poquito Platícame, más de no, la por historia y por supuesto, qué se crea. por supuesto. Enseña por México surge de un modelo que fue creado hace 33 años en Estados Unidos, en la cual la fundadora de este modelo, que se llama Teach for America, se llama Wendy Kopp, se preguntaba qué pasaría en el sector educativo, en el sector social, si de la misma manera que reclutamos al mejor talento para otros sectores, lo reclutáramos para el sector educativo. Y ella decía, cuando estoy hablando del mejor talento, estoy hablando de los mejores estudiantes en sus universidades, de las mejores universidades. O sea, ¿qué pasaría si los reclutas? Y pues mucha gente le decía, no importaba, o sea, la idea era que no importaba si estudiaste administración, si estudiaste para ser ingeniero, si estudiaste pedagogía, lo que más importaba era que tuvieras el compromiso social y un fuerte sentido de liderazgo. Y la idea era reclutar a estas personas para que se metieran a un programa de liderazgo de 2 años de tiempo completo, en el cual iban a ser asignados a una escuela pública y su meta principal era utilizar ese talento que ellos ya traían para ayudar a que más niños y más niñas tuvieran mejores oportunidades educativas. Y pues el modelo funcionó. Como docentes. Como docentes. Entonces, ellos se vuelven los docentes frente a grupos. En el caso, pues, o sea, lo que terminó pasando en Teach for America y por qué surge Enseña por México es que una vez que estos profesionales, en el caso nosotros les llamamos PEM, pasaban los 2 años, pues se veían que sí lograban mejorar las habilidades académicas y socioemocionales de los estudiantes, pero lo más importante era qué pasaba después de esos 2 años. Mucha gente creía que al ser ingenieros, administradores, iban a regresar a su campo laboral, pero la verdad lo que pasa es que una vez que tú entras en el sector educativo y que tienes la oportunidad de convivir con los estudiantes, te enamoras. Entonces la mayoría se terminó quedando. Y el efecto de haber tenido estas personas súper talentosas en el sector educativo logra que en Estados Unidos muchos de los distritos, por ejemplo, territorios, en el caso del distrito de Columbia, de Washington, D.C., de ser un lugar donde había un desempeño muy bajo, pasa a ser a uno de los mejores en los años 2000 y hacen una investigación y resulta que una de cada 4 personas tomando las decisiones estratégicas para el sistema educativo de Washington, D.C. venían de Teach for America. Y nada más para no me quiero perder la sí. conversación porque es importante no Sí. dejarlo fuera. Una vez que escogían, que seleccionaban a todo este capital humano valioso, les daban una preparación previa, ¿no? Sí. De lo que es la parte, pues, docente. Sí, porque no es lo mismo, exacto, tú saber puedes matemáticas, saber, pero enseñar es diferente. transmitir el conocimiento, Sí. eso es otro tema, ¿no? Si no, no habría un magisterio, ¿no? Exacto, y creo que eso es lo que hace diferente a Enseña por México e interesante es que desde el mismo proceso de selección nosotros identificamos si tú traes el potencial para poderte convertir en una buena persona que puede enseñar. Y antes, la última etapa de nuestro proceso de selección es un curso intensivo de 4 semanas, en la cual te damos herramientas para crear buenas guías de aprendizaje y enseñanza, utilizar las mejores herramientas para control de grupo, y ahí no para, o sea, eso es como identificar el potencial y durante los 2 años nosotros te estamos acompañando, vamos y observamos tu aula para asegurar que sí estás implementando y que sí estás siendo un buen maestro o maestra y que tus estudiantes realmente A ver, están preguntas. aprendiendo. ¿Para poder aplicar tienes que haber concluido la licenciatura? Sí. ¿O esto tiene algún tipo de validez como servicio social, como prácticas? Nada. Es tiempo completo, tienes que ser titulado. O sea, no nos importa la carrera. ¿Y tu historia académica tiene que reflejar un rendimiento alto? Sí. Que hablamos de un promedio. De más de 8 usualmente buscamos, hacemos excepciones si tienes Ok. menos de eso. Para eso usualmente analizamos cuál es tu perfil para poder hacer esa excepción, pero usualmente sí nos gusta que tenga un buen rendimiento Hay como un académico. tema casi psicométrico, ¿no? Sí, Como de hecho, de pues, empleo aparte estás de... describiendo sí. nuestras fases Sí, de no digo, para entender la selección. lógica. La sí. primera fase Los es filtros. el primer filtro es una prueba que te enviamos, es en línea donde te damos diferentes situaciones para ver cómo tú reaccionarías.
¿Qué pasaría si llega un papá a gritarte al aula? ¿Cómo controlas la situación? ¿Cómo manejas? O sea, diferentes situaciones para ver ese potencial Evaluar, de ¿no? liderazgo, ver si realmente nosotros tenemos y tú tienes el potencial de poderte formar para poder estar en un aula. La segunda etapa es una prueba psicométrica. No podemos arriesgar a llevar a alguien que venga con un Con trastorno. muy buen rendimiento académico, pero con Exacto, problemas exacto. Trastornos emocionales. que nosotros no podamos Sí, controlar. O exacto. sea, hay trastornos que pues lamentablemente aún no tenemos las capacidades como organización para poderlos gestionar. Y además de la prueba psicométrica hacemos una entrevista donde tratamos de identificar aquellos perfiles que sí la prueba psicométrica como que nos sale algo interesante. Les hacemos una entrevista psicológica, tenemos un psicólogo más en el profundidad. equipo más profunda. Ujú. Y también tenemos una entrevista para identificar esas habilidades que queremos nosotros ver, como trabajo en equipo, control de habilidades socioemocionales y esas Pero es habilidades. multidisciplinario. Es multidisciplinario. O sea, todos pueden. Exacto. Okay. La tercera etapa es un taller de impacto creativo donde ya es en equipos. Te vamos a poner con otros candidatos y te vamos a hacer que resuelvas un problema para el sector educativo. Y lo interesante de esta etapa no es tanto la solución del problema, sino cómo piensas y cómo llegas tú a la solución, cómo trabajas con el resto de estas personas que estás conociendo por primera vez en este taller de impacto creativo y cómo compartes esta solución. Y ya la última etapa, que para mí siempre me sorprende y es lo que les digo, es cuando confirmas que realmente tienes estas personas interesadas, porque todavía nosotros no te hemos dicho si estás seleccionado y que te vamos a asignar por los 2 años y te vamos a becar, porque ahorita cuentas. Ahí era la siguiente pregunta. Sí, ajá. Es estas 4 semanas donde nosotros te vamos a formar y te podemos decir aún en esa parte, o tú mismo. O sea, la apuestan, ustedes invierten con todo en Sí. detectando ese talento. Sí, porque luego lo que hacemos, una vez que identificamos este talento, los asignamos, o sea, para esto sí tenemos que crear acuerdos, que es el otro tema con Secretaría de Educación Pública, subsistemas educativos, y los asignamos a una escuela por 2 años de tiempo completo y nosotros les vamos a dar una beca de manutención para que puedan hacer esto de tiempo completo y adicionalmente les damos una beca para que cursen una maestría en educación en la Universidad del TecMilenio. Nosotros la pagamos ¡Qué por maravilla, completo. oigan! Está súper generosa la oferta. Sí, no, lo más importante es que es el seguimiento y realmente... Sí duermen en sus casas, ¿verdad? Sí, ¿mande? Sí duermen en sus casas. Sí, no, bueno, ellos se mudan. Usualmente la mayoría de nuestros candidatos se mudan a comunidades donde hay mucha necesidad. ¿Qué son los lugares de interés? Sí. Donde tendrían que irse posicionando. La idea es que nosotros queremos acabar con la inequidad educativa y para acabar con la inequidad educativa pues, necesitas identificar estas comunidades donde necesitan más apoyo. ¿Por cuánto tiempo permanecen en esas comunidades? 2 años. Y te vas de 2 años, identificas dónde vivir. Usualmente, obviamente, en algunas comunidades donde ya tenemos pues tiempo de haber. ¿Se va solo él o la candidato? Usualmente buscamos que sean núcleos de 15 profesionales de enseñanza como por región o por núcleo donde estén. Para que se apoyen entre ellos. Y nos gusta que estén 2 o 3 muy a distancia caminando uno del otro para que puedan apoyarse, porque sí, o sea, el estar en el sector educativo es muy desafiante. Y ahorita con la violencia es incluso riesgoso por viendo mucho. Lamentablemente, retomando tu palabra, las buenas prácticas, el sumar para ayudar, para beneficiar a las comunidades, de repente pues no es bien visto por las personas que tienen estos cotos de poder de la peor manera. Una persona que se educa de mejor forma, que abre su visión y su perspectiva, de repente puede ser incómodo, ¿no? Para las personas que prefieren tenerlos ahí subyugados. Entonces, supongo que se puede generar algo de conflicto ahí, ¿no? Algo que hemos hecho para enfrentar este desafío es mucho de la formación que les damos a los profesionales de Enseña por México, es recordarles que ellos vienen a apoyar a una comunidad y que jamás vengan a decir que son mejores que otras personas por haber tenido mejores oportunidades, sino más bien cómo logras crear relaciones con los padres de familia, con los otros docentes. Ese es un arte, claro. Y les damos muchas herramientas para poder hacer esto.
el profesional de Enseña por México, de hecho, tiene que crear visión para su escuela en conjunto con la familia, sí, exacto. no puedes querer, No, exacto. claro, viene de un grupo, Exacto. y si en la casa escucha una cosa y en la escuela otra, entra en un conflicto, ¿no? Exacto, y si quieres además hacer el proyecto sostenible en el tiempo, Claro. necesitas involucrar a los Por miembros de la supuesto, comunidad. Al final de concientizarlos cuentas- para que lo valoren. Exacto, al final de cuentas nosotros, bueno, el profesional de Enseña por México está ahí por 2 años y no tenemos certeza de que vaya a haber otro más después de 2 años y queremos que si se genera un proyecto bueno, que se pueda seguir implementando. Por ¿Cuánto los tiempo miembros de la tienen comunidad. haciendo esto ustedes? Nosotros 10 años acabamos de cumplir en agosto del Wow. 2023. Estamos muy felices, de hecho, pues todo año lo estamos celebrando como vamos por ciclo ¿Cómo escolar. no? ¿Cómo Es no? un año muy importante para nosotros. Y los resultados más o menos, así Pues, a grandes rasgos, ya hablando de impacto, de Numeralia, así un poquito. Numeralia, mira, en el programa exitosamente lo han completado 773 profesionales de Enseña por México, el programa de 2 años. Actualmente tenemos a 282 en 200. ¿Estamos hablando de qué lugar? De los profesionales de Enseña por México a nivel nacional. A nivel Que, nacional. nada más aclarando, antes que sus lugares de incidencia son... En escuelas, Ajá. ahorita tenemos 230 escuelas Ok. en 13 estados de la República. ¿13? 13, sí. Wow. Han impactado a más de 170,000 niños y niñas, y cuando yo hablo de impacto es que nosotros medimos que esos niños o niñas Claro. tuvieron un cambio en sus habilidades Su rendimiento. académicas o socioemocionales, y eso es lo que nosotros medimos. Cada 6 meses nosotros tenemos que tener un Tiene sus reporteo. instrumentos. Sí, Sí. desde habilidades académicas, habilidades socioemocionales. Recientemente, pues con los cambios que hemos visto en el mundo, le incorporamos habilidades del siglo XXI, que tiene que ver mucho con la colaboración, comunicación, La tecnología, el en pensamiento las redes. estratégico, el pensamiento crítico. Y luego, algo que también hacemos que es interesante, los estudiantes evalúan la efectividad de enseñanza de los profesionales de enseñanza. Como 360 grados. Sí, entonces nuestros estudiantes tienen que evaluar Qué para bueno. asegurar que sí están aprendiendo de esta persona, porque si no, lo que hacemos, si una persona no está dando el rendimiento, nosotros los damos de baja del programa. Qué ejemplo, qué Porque maravilla lo que están queremos haciendo. el mejor talento. Y otro que hacemos también tenemos una encuesta donde los directoras de escuela nos dan su retroalimentación de cuál es su perspectiva del impacto que está teniendo este profesional de Enseña por México. ¿Realmente está ayudando a los estudiantes? ¿Está relacionando con los miembros de la comunidad o no? Entonces, pues sí es algo que sí hacemos. Nos gusta mucho el hacer cosas que se puedan medir, y si no están teniendo el impacto, pues a cambiar e innovar y asegurar que estemos realmente agregando valor. Al final de cuentas, nosotros ya hay un sistema educativo en México, venimos a querer agregar ese valor, entonces si no lo agregamos, pues tenemos que cambiar. La experiencia en México, Sí. De todo esto que nos has platicado y tomando como referente la que nos platicas del referente de Estados Unidos, es igual, o sea, cuando que terminan estos jóvenes de la parte docente, estos 2 años de permanecer, y sobre todo si ya tuvieron la oportunidad de estudiar una maestría, de seguir adelante por este mismo camino, o sea, sí se quedan, sí hay un arraigo, un apego al tema del sistema educativo. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿de qué manera? Porque una cosa es lo que hace la organización, pero si ya van a volar por su cuenta, si ya acabaron estos 2 primeros años, el sistema educativo que está implementado, que existe actualmente, ¿de qué manera les facilita o no esa permanencia? Pues mira, afortunadamente es algo que medimos nosotros, es otro de los instrumentos de evaluación. Ahorita actualmente tenemos que el 81% de nuestros egresados continúan en el sector educativo, Altísimo. en el sector social. Uh-huh. ¿Qué puestos? Algunos se quedan como docentes, logran quedarse en escuelas donde estaban asignados y continúan enseñando. Otros se han convertido en directoras de escuela. Otros se van a fundaciones o a organizaciones de sociedad civil, fundaciones establecidas desde grandes. Nos vamos a ir a un corte. Que cuando la conversación es rica y fluida pasa esto, se va muy rápido. Ahorita regresamos. Perfecto. Al tema de ser ingenieros preventivos más que reactivos. En ese sentido,
tendríamos que estar aplicando pues todo el conocimiento vasto que se tiene actualmente, ¿no? Pero la experiencia, sobre todo, de campo. Exactamente. Me refiero básicamente a que en México, el 1985, ese sismo devastador, pues fue un parteaguas para el concepto y el criterio de cómo tratar el tema de protección civil. Convierte tus pasos en el mejor plan para alcanzar tus sueños. De vez en cuando nos preguntamos cuál sería el mejor camino para conquistar afuera y adentro nuestra felicidad. Todo tiene un proceso a seguir, un camino, una forma o una decisión. Dar pasos físicamente o emocionalmente se convierten en el mejor verbo para accionar hacia un destino. Muchas veces damos pasos guiados por voces que no son las nuestras. Nos convertimos en piezas de ajedrez en un tablero que ni siquiera es el Gran nuestro. amante de este tipo de pasteles, que es con dulce de leche y es un cheesecake. Es un cheesecake, exactamente. Pues miren, digo, ¿puedo? Adelante, por favor. O sea, ¿Quieres ¿qué que te- hago? Sí, ¿no? Mira, adelante, adelante. O sea, ¿qué hago, amigos? O sea, les pido una disculpa, pero de verdad que voy a tener que comerlo. La verdad, las recetas han sido poco a poco. Empecé con recetas, ya sabes, de libros, recetas de mi mamá incluso, ¿no? De mis abuelos, a lo mejor. Entonces, es importante utilizar este puente cuántico de la tercera dimensión de los vivos a la cuarta dimensión de los muertos. ¿Por qué? Porque no solamente es la comunicación, sino la oportunidad, la dispensación que nos da, por supuesto, el gran espíritu, Dios, creador, universo, como le quieras llamar. Se suelten de todo lo que hay. Claro que no le puedes decir te perdono, sino tú perdóname, gracias, te agradezco por ser mi padre, por haberme sido mi maestro de vida, o ser mi mamá, haber sido mi maestra de vida, mis hermanos. Cierra los ojos y piensa. ¿Tuviste alguna vez un maestro que te haya inspirado a superarte? ¿Que haya creído en ti? ¿Que se haya sentido orgulloso de tus logros? ¿Tuviste oportunidades para soñar en grande? ¿Para imaginar qué querías ser de grande y saber que era posible alcanzarlo? Abre los ojos. Hoy, en México existe una falta significativa de modelos a seguir para que niñas, niños y jóvenes tengan un entorno en el que puedan soñar, participar, aprender y crear. 6,000 estudiantes abandonan la escuela cada día. La brecha educativa en México es enorme y la pandemia la ha hecho más evidente que nunca. Millones de estudiantes hoy no reciben una educación que les permita alcanzar su máximo potencial. Millones de mexicanos se están quedando fuera. Enseña por México sabe que el reto es enorme, pero estamos convencidos de que a través de la educación, la transformación es posible. Enseña por México trabaja en primera infancia, primarias, secundarias y bachilleratos en 12 estados del país. Colaboramos con centros y escuelas con alto rezago educativo a través de nuestros profesionales de Enseña por México, a quienes les damos las herramientas para que se conviertan en agentes de cambio, motivando a los estudiantes a aprender y desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales para que crean en ellos mismos y se sientan inspirados a transformar su propio contexto. Hemos impactado a más de 140,000 estudiantes a través de la colaboración de más de 850 profesionales de Enseña por México. Pero la brecha es enorme y necesitamos seguir creciendo. Las niñas, niños y jóvenes son los doctores, maestros, tomadores de decisiones y líderes del futuro. La educación les permitirá alcanzar su máximo potencial. Apoya a la transformación hoy. México cambia con tu ejemplo. Tú puedes seguir transformando. Y bien, pues ya regresamos, ya acabé siendo entrevistada. Retomando, entonces, pasamos la numeralia, estábamos platicando de qué manera la permanencia dentro del sistema educativo se presenta con estos chicos. Unos escalan, otros se sensibilizan y van hacia organizaciones de la sociedad civil, o bien siguen en el tema de docencia. Sí. ¿Esto qué les genera a ustedes? A partir de esto, ¿qué es lo que sigue? Pues mira, no te contesté la pregunta de cómo funciona, cómo colaboramos con el resto del sistema Nos falta esta parte. una vez que terminan con nosotros. O sea, para empezar, nosotros se pudiera decir que hasta cierto punto nos convertimos como una universidad para ellos, en el cual les damos un centro de carrera donde los vamos a acompañar. Una vez que tú fuiste parte de Enseña por México,
vas a ser parte de Enseña por México toda la vida y tenemos programas dirigidos a nuestros alumni, que son nuestros egresados. Cuando me escuchen decir alumni, me refiero a los egresados, y usualmente se enfocan en 3 aspectos: en incidencia en política pública, en innovación social, que es crear una organización nueva, un proyecto desde cero, o liderazgo educativo. O hacer las cosas de otra manera. Exacto. O el liderazgo educativo, que para las personas que se quieren quedar en el sistema. ¿Cómo le hacemos? Nosotros creamos alianzas con diferentes organizaciones de sociedad civil, con mismas secretarias de educación pública, con subsistemas, para que vean a nuestro talento como posible talento para las vacantes que ellos o ellas tienen. Entonces, eso nos ha ayudado a esta permanencia del 81%. Tenemos una bolsa de trabajo en la organización, en donde, pues, si tú estás buscando una persona que tenga exacto, te lo podemos encontrar, lo entrevistas y todo, y si queda, y pues es lo que nos ha ayudado a que varios, ahorita, por ejemplo, con la Secretaría de Educación de Nuevo León, tenemos a varios egresados de nuestro programa trabajando mucho en educación inicial y en preescolares, con Guanajuato. Entonces, hemos identificado estas diferentes alianzas que nos han permitido asegurar que la permanencia continúe, y esto, siguiendo a lo que ya íbamos a empezar a hablar, para nosotros es realmente lo que hace diferente a Enseña por México. Aunque sí, y como te dije, vamos a medir lo que pasa durante esos 2 años, el verdadero impacto de Enseña por México es el que se genera con estos egresados. Cuando estos egresados ya están en posiciones estratégicas, tenemos el caso de una que estuvo en la Subsecretaría de Educación Inicial creando currículum para educación inicial que iba a impactar a millones. ¿En la Secretaría de Educación Pública, ¿Federal? Sí, a nivel de educación inicial, y lo que le tocó. ¿Hace cuánto de eso? Eso recientemente estuvo ahí 2 años, se acaba de cambiar a Mejuredu. Su nombre es Jessica Quiñones, para ponerle nombre. Bueno, hay que reconocer a la gente valiosísima que sale así. Y lo que le tocó a ella es ayudar a crear currículums que impactan ahora a millones y millones de niños y niñas en México. Entonces, es ahí donde el impacto que tuviste, que quizás en el periodo de Enseña por México tuviste la oportunidad de impactar a 100 estudiantes, niños o niñas, pues lo puedas llevar a una escala mayor buscando estos puestos estratégicos. Sus alianzas, sus sinergias, toda esta estrategia que mencionas, la hacen entonces tanto con la parte pública como con tercer sector. Sí. O sea, son como sus... Y con la parte académica, obviamente. Exacto, con universidades y también obviamente con el sector privado, que pues al ser fundación, responsabilidad social con todos los sectores. Exacto, y pues vivimos de donativos, entonces con ellos usualmente buscamos una alianza. ¿Cómo se acerca la gente a ustedes? Y como para qué podría acercarse la gente a ustedes. O sea, alguien que tiene la inquietud de entrar dentro de este programa en lo personal, ¿no? ¿Y quién más se podría acercar a ustedes? Todo mundo, porque algo que decimos en Enseña por México es que la educación es responsabilidad de todos y todas, no solamente a los que estamos trabajando. Pero digamos, en el sector educativo. Uno como participante, otros como donantes, otros como voluntarios, otros como ¿qué? Pues mira, para las personas que digan, oye, me llama la atención y me encantaría ser un profesional de Enseña por México, los invito a que nos sigan en redes sociales. ¿Tus redes? @Encena por México, como enseña. Y le van a encontrar en todas. En todas, @Encena por México. Encena por México, aquí estamos. Y ahí vas a encontrar, ya se está por abrir la siguiente convocatoria. Se abre usualmente en febrero o marzo. Y para esto es para buscar a los profesionales de Enseña por México que estarían iniciando su periodo en julio, agosto de este año. Entonces, si estás por titularte y quieres hacer algo por México, y que te vas a enamorar, ¿no? O sea, les puedo asegurar, entonces los invito a que nos sigan. Si todavía estás como en periodo todavía estudiantil, todavía te falta más, también te invito a que nos sigas, porque también tenemos diferentes programas para empezar a prepararte para cuando llegue el periodo de aplicación, ya tu aplicación sea más fuerte y haya más probabilidad de que quedes. Para una persona que diga, oye, yo quiero ser voluntario, también les pido por favor que nos escriban, porque tenemos diferentes programas de voluntariado. Tenemos desde programas, o sea, al ser una organización que nos dedicamos a la enseñanza, donde te invitamos a que vayas a enseñar en una escuela con algún profesional de Enseña por México,
a que te vuelvas mentor o mentora de un estudiante. Entonces, también si es... Un si ángel eso de lo la que guarda. Muy bien. exacto. Y te interesa eso. O hasta que te vuelvas hasta un mismo, si eres un profesional muy preparado, un mentor de un profesional de Enseña por México, que lo acompañes para que después de esos 2 años te asegures de que va a terminar en ese puesto estratégico, que nos va a ayudar Que a va a que... tener esa formación, ¿no? Exacto. Ujú, ujú. La otra es, pues, si eres un empresario o una organización que está buscando, pues, crear alianzas con una organización en forma de donativos, Ok. voluntariado, pues, ahí mismo. Ese sí les doy mi correo es juan@encenapormexico.org. Podemos explorar diferentes formas de Juan, colaborar. @encenapormexico.org. @encenapormexico.org. Sí. Ok. Y pues esos son los Es diferentes un poquito niveles. alguno de estos esquemas empresariales que mencionas como educación dual, ¿no? Que está, nada más que no lo van a tener que becar, ya lo Sí. becaron. Esa es la Sí. ventaja. Y cuando esté listo, es un capital humano que se le puede hacer una oferta laboral también dentro de una empresa, ¿no? Si ya trae Exacto. este perfil, entendiendo todo el bagaje que Tenemos trae un programa para áreas. de pasantías para eso, para Ok. estas, que puede ser organización de sociedad civil o empresa privada o del Ujú, sector ujú. público, en el cual durante tu primero o segundo año de profesional de Enseña por México, pues tienes ese verano. Entonces tenemos un programa donde de forma gratuita puedes recibir este talento para que te apoye en un proyecto específico y, como tú dices, puedas identificar para querer contratar a esa persona en un futuro. Exacto. Está Entonces se padrísimo. vuelve un No, ganar-ganar tienen para todo. nosotros. Físicamente, ¿dónde están? Pues mira, aquí tenemos oficinas centrales en la Ciudad de México, en La Juárez. Estamos Ok. en Londres 241, pero pues tenemos presencia en 13 estados de la República Mexicana, así que en cualquier de esos 13 estados pues tenemos presencia. ¿Así de memoria? Me lo sé porque ya me las preguntan Esa muchas. fue casi, ya lo agarré. Sí, Eso no se debe hacer. te debí siempre haber pienso estado- en el mapa para que no se me olvide. Baja Ok. California Sur, Ajá. Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y luego ya si nos vamos más para el centro y Bajío, está Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. 10. Sí. Muy bien. Ok. Bueno, ¿qué proyecto tienen ahorita en Pues mente? mira, ¿Impulsar algo, pues, hablando de innovación y de todo eso, o de expansión? Tenemos varios, pero creo que me gustaría resaltar, creo es lo que, y me imagino que muchas personas ya han escuchado esto, lo que es más importante ahorita en el sector educativo, tiene que ver con las habilidades socioemocionales. Ujú. Hablábamos de que pues la violencia lamentablemente ha aumentado mucho El bullying. en México, el bullying, la pandemia pues lamentablemente, aunque nos gustaría ya no poderla usar como excusa, pues sí tuviste estudiantes que pasaron 2 años en casa y los tuviste que regresar a un ambiente escolar, entonces el control, la A convivir regulación... de repente con un montón de gente que... Exacto, Ajá. el control, la regulación de emociones es difícil, entonces en Enseña por México, o sea, algo que es interesante, nosotros ya antes de la pandemia priorizábamos mucho las habilidades socioemocionales, en específico 4. Es el autocontrol, el regular tus emociones, la autoeficacia, el ponerte metas y creer que tienes los recursos y las capacidades para lograrlas, sino cómo los identificas y los logros, la mentalidad de crecimiento, el creer que no necesariamente alguien nace inteligente o no, sino que más bien tu esfuerzo Tú llevan decides. a resultados, Ujú. y la conciencia social, cómo tus acciones impactan al resto de las personas. Entonces, los hemos reforzado aún más para qué padre. ahorita que pues estamos regresando a estos contextos donde estamos viendo que los estudiantes aún más necesitan este desarrollo de habilidades socioemocionales. El otro tema es pues algo que ya mencionaba, es estas habilidades del siglo XXI. Estamos viviendo y que se relaciona mucho con los cambios que han visto. A ver, perdón, es Sí, que sí. si quieres, antes de... No, quiero entender. Una parte, estamos ya a punto de terminar, pero no me quedo acá con la pregunta. Esto que les das tú a tus PEMs, ajá, ellos obviamente tienen que seguir un programa educativo, o sea, ellos no pueden decidir cuál es el programa educativo. Ellos ven la forma de que lleve esa carga, aún cumpliendo con el programa Sí. educativo, sin desviarse del programa, o sea, esto es posible. Totalmente. O sea, sí o sí, al colaborar nosotros directamente con los subsistemas educativos, con las mismas secretarías de educación pública, tenemos que lograr que se logren los aprendizajes esperados por el programa educativo que rige a los profesionales, pero adicionalmente nosotros les decimos también tienes que lograr eso y hay forma de hacerlo.
O sea, para las habilidades socioemocionales, mucho de lo que hacemos es dinámicas simples que puedes utilizar antes de enseñar una clase de matemáticas, como el preguntar, tenemos un aninómetro. O sea, puedes tener ese Ajá. Un aninómetro es la habilidad del donde docente. tú le preguntas a estudiantes, a ver, ¿en qué nivel emocional estás tú ahorita? Y es un aninómetro que literal identifica si la emoción que tienes es agradable o no agradable y la intensidad. Y le ayudes a identificar a un estudiante la diferencia entre el estar molesto o estar triste. Porque muchas veces el no regular emociones tiene que ver porque no hemos identificado realmente qué emociones Y estamos necesitando. perdón ahorita que Sí, sean no te preguntas, pero Sí. para aprovechar las que cierre. quieras. Tus docentes, los docentes de Enseña por México, al hacer esta estrategia para hacer que bajar todo lo que ellos traen, lo evalúan en sus alumnos de alguna manera, porque tú evalúas el programa académico. O sea, cuánto sacaron los alumnos en esto, lo otro. Pero ¿cómo evalúas el impacto que está generando todo lo que tú les estás brindando? ¿Qué son las herramientas que traes de Enseña Pues por México? mucho tiene que ver con esta misma encuesta de la efectividad de la enseñanza, que es una encuesta desarrollada por la Bill y Melinda Gates Foundation. Okay. De esto que nos hablabas. También tenemos nosotros nuestras propias rúbricas. Tenemos nuestro equipo, lo que se encarga es de ir a observar a los profesionales de Enseña por México. Que evalúen al docente y el docente a ellos, a que evalúen el impacto de lo que él les llevó. Exacto. Entonces, ahí es donde también hemos hecho diferentes estudios. En el 2017, si estamos hablando de estudios con grupo de control, logramos hacer un estudio con el Banco Mundial, donde logramos identificar que los estudiantes que tenían un profesional de Enseña por México estaban desarrollando mejores habilidades socioemocionales. También anteriormente habíamos hecho otro estudio que ayudó a determinar que los estudiantes de los profesionales de Enseña por México estaban teniendo un mejor desempeño cuando los comparábamos con este grupo de control. Entonces, sí, y ahorita estamos por iniciar otra evaluación donde queremos también identificar eso. Si la gente estuviese, que suena súper interesada, interesada en poder leer informes o todo esto que tú nos platicas, adentrarse más, ¿dónde pueden encontrar? Súper fácil, y van a escuchar repetir una y otra vez Enseña por México. En nuestra página web es ensenapormexico.org, y ahí mismo hay un apartado que se llama publicaciones. En las publicaciones van a encontrar todos estos estudios que hemos hecho, los reportes anuales. Entonces ahí pueden encontrar este diferente tipo de evaluaciones. Durante la pandemia hicimos una muy interesante con Salud Mental, una revista científica. Logramos publicar un artículo científico donde logramos identificar que aquellos estudiantes, lo cual no es sorprendente, pero el poderlo comprobar es importante, que habían desarrollado esas habilidades socioemocionales fuertemente, estaban teniendo una mejor pandemia. ¿Qué quiere decir con esto? Estaban expresando menos emociones negativas, estaban haciendo más sus entregas a pesar de la distancia. Entonces fue lo que nos dio más impulso. Esto lo sacamos en diciembre del 2020 para decir, oye, a pesar le tenemos que seguir invirtiendo. Entonces, afortunadamente, creo que contamos con un gran equipo que nos permite lograr este tipo de evaluaciones, y también muchas alianzas. Esto no se pudiera hacer sin alianzas como menciona la misma JAPEM, que nos permite tener alianzas con otras organizaciones, alianzas de los donantes que nos apoyan, la misma red a la que pertenecemos, que es esta red de Teach for All, que la primera fue Teach for America, pero ya somos 62 países. ¿De qué manera es el vínculo con ellos? Pues mira, compartimos conocimiento de todo tipo. Yo comparto conocimiento con los otros directores ejecutivos, tenemos viajes o quizás oportunidades de aprendizaje virtuales. Mi equipo... O sea, se mantiene esta línea de comunicación actualizada. Yo por lo menos una vez a la semana tengo un contacto con alguien de otro país sobre el intercambio de un recurso, porque nunca reinventamos. ¿Cuántos países tienen 62. 62 países. Sí, es una red enorme, y creo que es un lujo porque lamentablemente no todas las organizaciones tienen ese privilegio que nosotros tenemos de poder contar, como yo les nombro, como es como una consultoría para nosotros. Cuando nosotros tenemos un problema,
la primera organización a la que yo busco es a Teach for All para ver si ellos se han enfrentado a este problema similar en otro país y no tener que reinventar la rueda. Obviamente siempre tienes que contextualizar. Claro, pero hay cosas que ya Exacto. están, hay que tomarlas. Y especialmente en países tan similares como somos 12 países en Latinoamérica en la red. De los 60. Sí, entonces Está bien, siempre eso habla aprendemos mucho de uno de los otros. Qué interesante. ¿Están de alguna manera, cumplen algunos estándares o algo de los mismos que manejan en Estados Unidos? ¿O ustedes tienen sus propias pues mira, somos una organización independiente, metodología? Pero tenemos principios unificadores para poder pertenecer a esta red. Al ser independiente, pues tenemos que recaudar nuestro propio fondeo, tenemos que tener nuestro propio consejo, tenemos que obviamente asegurar que estemos cumpliendo todos los estándares y las leyes del contexto mexicano, pero adicionalmente hay estándares que tenemos que cumplir dentro de la misma red Teach for All. Esa era la pregunta, ¿no? O Y sea, hacemos reporteo, o sea, todas las encuestas que nosotros recabamos se las tenemos que enviar a ellos para que ellos... ¿Sí de alguna manera los regulan un poco? Sí, se pudiera hacer un quality control, control de calidad, pero creo que muchas veces a ellos no les gusta que digamos de esa manera. Es más para que ellos identifiquen dónde hay más oportunidades para que nos puedan ayudar. Todo es para mejorar, exacto, o sea, pero es bueno. No, y te ayuda a siempre a buscar ser el mejor y pues al final de cuentas lo que queremos es asegurar que cada niño, cada niña en México tenga la oportunidad de desarrollar su máximo potencial y qué mejor que tener estos recursos para poder lograrlo. Juan Manuel, pues muchísimas gracias. La verdad es que podríamos estar platicando por horas y días. Nos quedamos siempre así con las organizaciones con ganas de más. El tema, vaya, la cancha donde ustedes se desarrollan, todo lo que tiene que ver con la educación en México, pues nos es muy sensible y sobre todo que ha habido muchos vaivenes, entonces el estar siendo un músculo fortalecedor para que haya mayor rendimiento, mayor alcance, que las capacidades se detonen sin prejuicios, sino al contrario, que se les apoyen, es algo que aplaudimos, que reconocemos y pues qué padre todo el trabajo de Enseña por México. Pues muchas gracias, agradezco el espacio y pues lo último que quiero decir es recordarles que la educación es responsabilidad de todos, así que los invito a que nos sigan en redes sociales, @Enseña por México, y que identifiquen qué más pueden hacer ustedes por la educación de este país. Nos quedamos con eso, la educación es responsabilidad de todos. Sí. Y bueno, pues ya saben, nos vemos el próximo jueves aquí en punto de las 12 en su programa Tercer Sector con Gaby Goldsmith y con todos ustedes. Pásenla bien.